Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy tercer domingo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Iniciamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, versículos del 13 al 15, el del 17 al 19. En aquellos días Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo número 4, dice lo siguiente: haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco. Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que me dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijos míos, os escribo por esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que aguardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él en plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino, como habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, querían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer?
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas, salmos acerca de mí, tenían que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a dar una breve reflexión de lo que nos dice en las lecturas para el día hoy, domingo. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, Pedro se dirige a la gente y les dice, ¿sí?, con toda la fuerza y la autoridad que les da el Espíritu Santo, dice: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Lo ha glorificado, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilatos. Crucificarlo. A ver si os acordáis. Crucificarlo, ¿no? Cuando había decidido, cuando Pilato ya lo había decidido soltar. Rechazasteis al santo y al justo y pedisteis el indulto de un asesino, les dice Pedro a la gente. Eso ocurre hoy en día. Cuando, mientras hay dinero por medio, no nos importa quién tiene la culpa o quién no la tiene. Mientras que uno tenga beneficios, nuestra vida diaria ya no está el hacer bien a los demás, el servir al Señor, no, es enriquecernos, pensando que así tenemos dinero, tenemos vida, tenemos nada. No, así no tenemos vida, así nos condenamos nosotros mismos. Dice Pedro: matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Clarísimamente. Son testigos de la resurrección de nuestro Señor. Sin embargo, hermanos, les dice Pedro, sé que lo hicisteis por ignorancia. Aún la misericordia de Dios está ahí. Esa misericordia de Dios está ahí. Y dice, aún así, después de haberlo matado y haberlo crucificado, y aún así se dirige al pueblo judío y les dice: aún así, sé que vuestra suerte, pero Dios cumplió de esta manera lo que estaba dicho en los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, les enseña un camino que hoy en día tenemos que coger todos nosotros cuando estemos apartados del camino de Dios. El mismo camino. Arrepentíos y convertidos para que se borren vuestros pecados. Arrepentirse de nuestros pecados, convertirse, entrar a la casa de Dios, entrar a la iglesia, recibir los sacramentos y convertirse. Eso se lo decía a los judíos. Nosotros hoy en día se lo decimos a todos los que estamos dentro de la casa de Dios. Se los decimos a todos los que están fuera: entrad, hijos míos, entrad y convertíos, arrepentíos de vuestros pecados y convertíos al amor de Dios, convertíos al amor del Padre. Eso es importante entre todos. Es importante y es lo que debemos hacer siempre.
Y esa es la misericordia que el Señor nos dice, el Padre, que aún después de haber matado a su Hijo, y por nuestra salvación, cuánto nos amó, que aún así la misericordia de Dios aún nos dice, mira, aún así, si te arrepientes y vienes a mí, vienes a mi casa y pides entrar, yo te abro la puerta. Mira que es la misericordia de Dios, es grande, es grandiosa, es infinita. El Salmo también nos lo vuelve a recordar. Y además aparecen muchas frases de lo que es la coronilla de la divina misericordia, ¿no? En el Salmo nos dice, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Qué frase, qué epífrase preciosa, qué salmo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Si el Señor brilla sobre nosotros la luz de su rostro, nosotros debemos ser faro en la oscuridad. Faro, el reflejo de esa luz hacia todos los hombres, en esa oscuridad, para que todo el hombre encuentre el camino de vuelta al Señor. Cuando en el primer verso nos dice, escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me dices anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Ten piedad. La misericordia está íntimamente relacionada con la piedad, con el amor. Es importante. Y en el último verso nos dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Y en el segundo verso dice, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Debemos ser conscientes de ese amor, completamente. Esa misericordia que el Señor nos da. Nos dice en la primera carta del apóstol San Juan, en la segunda lectura, dice muy claramente, hijos míos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. Pues el Señor, Padre, Dios mío, perdóname mis pecados en nombre de tu Hijo Jesucristo. Es el mediador con el Padre, en nombre de tu Hijo. Así nos aseguramos siempre que el Padre escucha la oración, siempre, porque es en nombre, se hace en nombre de su Hijo. Pero si alguno peca, tenemos que a uno abogue. Él es víctima de expiación de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahí esta frase final es clavada a la coronilla de la divina misericordia, que está perfectamente determinada lo que es la misericordia de Dios, lo que es el amor de Dios, esa misericordia que aún siendo pecadores, el Padre nos ama y el Señor nos ama, nos quiere, nos ilumina en todo nuestro camino. Reconoce que somos pecadores, y nosotros tenemos que reconocer siempre que somos pecadores. Pedimos perdón por nuestros pecados, aprendemos de nuestros errores y avanzamos hacia adelante. No nos quedamos parados, jamás debemos quedarnos parados. Dice, en esto sabemos que lo conocemos, dice el apóstol. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y en verdad no está en Jesucristo. Lógicamente es igual como el que va a misa y dice, ay Señor, cuánto te quiero, cuánto te amo, y después sale de la iglesia y me olvido del Señor. No es hijo de Dios, no es digno de llamarse hijo de Dios.
Hay que enseñarle a esa persona a que sea ejemplo de Dios hacia los demás, sea faro de luz hacia los demás. Es importante. Pero dice, pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. Por esto conocemos que estamos en él. Nos dice el apóstol San Juan, dice, por esto conocemos que estamos en él. Cuando el amor de Dios ha llegado a él en su plenitud, el que guarda su palabra, toda persona que guarda su palabra, que la cumple, guarda y que cumple su palabra, y es ejemplo de su palabra ante el mundo, en verdad el amor de Dios ha llegado a él en toda su plenitud. Y es lo que nos dice el apóstol San Juan. Debemos comprenderlo. Hoy en día nos ocurre muchas veces, muchísimas veces. Hoy en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48, nos dice muy claramente que Jesús contaba a los discípulos que se habían pasado por el camino, que habían encontrado el pan. Jesús, a partir del pan, estaban hablando de estas personas, cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos, y dice, paz a vosotros. ¿Qué hacen? En lo primero, se quedan con miedo. Lo mismo que en el Evangelio de ayer que hemos leído sobre cuando lo ven flotando, andando sobre las aguas. Llenan de miedo, piensan que es un fantasma, no se dan cuenta, porque no valoramos que la realidad solo en lo material, no a nivel espiritual. La realidad no te empieza ni termina en el mundo material, empieza y termina en el mundo espiritual. El mundo material es un mundo de paso, estamos aquí de paso, estamos aquí peregrinando. Y esta es una peregrinación hacia la casa del Padre. Y nos dice perfectamente el Señor. Dice, llenos de miedo, creían ver un fantasma y les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Por qué? Y hoy esas preguntas, las mismas que se hacen en el mundo actual, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? En que Dios no existe, que Dios no existe. Jesucristo, eso, la iglesia, no, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas? ¿Qué dudas nos está pidiendo el Señor? ¿Por qué dudáis de la palabra? Y nos dice el Señor muy claramente, mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, soy yo, no yo soy, no. Si fuera yo soy, sería Dios en persona. Yo soy, está hablando como persona, yo soy en persona, estoy aquí, tocar mis manos, tocar mi costado, soy yo. Y aún seguían así. Dice, ¿tenéis algo para comer? Para que lo vieran comer. Y así se dieran cuenta que era Él. Y así se encontraron tranquilos. Estaban con esa alegría de que tenían al Señor delante. Dice, ellos le ofrecieron un trozo de pez asado y Él lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Él vino a cumplir lo que estaba escrito en la ley de los profetas. Él tenía que cumplir para poder cumplir el mandamiento del Padre. Una vez cumplido el mandamiento del Padre, partió al Padre, porque con su muerte y resurrección morimos nosotros en nuestro pecado y resucitamos a la vida eterna, libres de pecado, gracias a su muerte y su resurrección. Debemos comprenderlo así. Dice, entonces, ¿qué hizo?
les puso las manos y les abrió el entendimiento, les abrió la conciencia, les abrió la conciencia de Dios, les hizo llegar la conciencia del Espíritu directamente. Entonces en el momento comprendieron todo lo que había pasado, lo que estaba pasando, y a partir de ahí se demostró perfectamente que se dieron cuenta de todas las enseñanzas que el Señor les había dado en el transcurso de cuando Él estaba con ellos. Y añadió, dice: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de ello. Y la habla dice que se predicará la conversión a todos los pueblos, no solo a Jerusalén. Empezamos por Jerusalén, pero se trasladará a todos los pueblos de la tierra. La conversión de Dios tiene que ir a todos los pueblos de la tierra, conversar completamente. Eso es lo que nos pide, la misión importante que nos dejó encuadrada nuestro Señor, que es Jesucristo. Y tenemos que cumplirla. Para eso estamos así. Cumplirla, dando el Evangelio, dando la palabra. Y la palabra, como dijimos ayer, es parte de una gran estructura. Pero unas personas están dedicadas en dar la palabra, otros están de acólitos, otros están de sacerdotes, otros están de diáconos, otros están de todos. Todo hay su norma, y todo es un conjunto, y ese conjunto es el cuerpo místico de Cristo. Está ese conjunto, es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Es la Iglesia que está delante y tiene una cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra angular que nos mantiene unidos es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, les hago esta reflexión para que lean, relean las Sagradas Escrituras de hoy. Son importantes entenderlas desde el punto de la fe, desde el punto de vista de la fe, del amor, de la caridad, de la honestidad, de la humildad. Es importante. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos ya mañana lunes en el siguiente vídeo. Bendiciones, si Dios quiere.